Espérenme que si quieren párenla un momentico que no está cargando acá el plugin de YouTube. El ascendente, ese punto que marca el cielo visible de lo invisible, ese ángulo al horizonte que nos muestra el cielo consciente y el punto inconsciente, punto donde arrancamos a generar la expresión individual, ese proceso de individuación. Pues muy bien, hoy con Enzo de Paola y Martín Ochoa para hablar un Ese poco de este punto que ascendente marca desde el lo cielo. sistémico, desde lo astrogenealógico, desde esta conexión con nuestros ancestros. Bienvenido Enzo, bienvenido Martín, gracias por estar aquí. Enzo, Bueno, bienvenido. muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, Martín. Nuevamente con ustedes, qué placer tan grande, qué honor compartir estos programas, esta tribuna y hablar sobre un tema tan apasionante, ¿no? Como ya de por sí lo es el ascendente puro y duro, ¿no? Que siempre es muy interesante conversar de este tema y ahora aplicarlo o mirarlo, llevarlo al enfoque sistémico, al enfoque astrogenealógico, bueno, nos depara una hora bastante amena con este tema. Enzo, ¿cómo llegaste a deducir el ascendente como un mandato sistémico? ¿Cómo llegaste a ese punto? Mira, el ascendente en el caso de la astrogenealogía, ¿no? Según lo que yo he ido observando y he ido estudiando, hay un consenso, hay consenso con otras personas también dedicadas a la astrogenealogía, de que el ascendente es una mirada, es la mirada que tiene el sistema, que tiene la familia sobre ti, es cómo te mira el sistema, ¿no? Es cómo te mira la familia. Yo he ido más allá, ¿no? Yo siempre voy más allá, yo me voy metiendo más profundamente, y para mí el signo ascendente es como una parte del proyecto y sentido, ¿no? O proyecto sentido de los padres. Es un poco hablar de esa memoria, ¿sí? Parental o ese proyecto parental gestacional, mejor dicho, más que memoria, ese proyecto parental gestacional que traen los padres de forma inconsciente, ¿no? Como aquello que viene de la casa 12, que es completamente inconsciente, pero en este caso sería de una necesidad, de una información llamada necesidad, llamada deseos, llamada anhelos que pueden tener los padres o uno de los padres, y esto se proyecta sobre el ascendente de la persona. Entonces, ese ascendente sistémico sería qué parte de necesidad estaba presentando la familia antes de que yo naciera. ¿Qué era lo que estaba esperando para ese momento? Y yo vengo a cumplir con una función, no con una misión, una misión, no sería como el signo oculto que nos habla ya del desarrollo o de aquello que puede ser el propósito, ese propósito que salimos a buscar, ¿no? Esos desafíos o retos que enfrentamos. El caso del ascendente es como ese vestido, ese traje que nos presta papá y mamá y nos tenemos que colocar, nos tenemos que poner y cumplir con una función o con un papel en el sistema, que puede ser por 20 años, puede ser por 15, puede ser por 30 años, puede ser por 40 años. Cuando hablo de años, hablaría del ciclo de la influencia que tiene ese ascendente en la vida de la persona y lo que va desarrollando esa persona en relación a esas exigencias, demandas, necesidades de la familia. Ujú. Porque me llama la atención, Enzo, el ascendente también se ha asociado en el método Hoover con la forma en que la persona vive el nacimiento, el canal de parto, y como las casas vienen de afuera, tiene mucho sentido lo que tú dices, porque es como el entorno también necesita que la persona encaje en el sistema, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces me imagino que nacer uno con ascendentes fuego, Aries, Leo, Sagitario, pues representa un poco la expectativa de la familia que este bebé va a hacer algo nuevo, va a hacer algo diferente, va a cambiar la evolución, va a generar alguna dinámica nueva, ¿no? Y así con cada elemento, ¿cierto? Mira, yo hago un trabajo que posiblemente sea un programa que tengamos
posteriormente, porque va a ser también muy interesante, que se llama el diseño prenatal o el mapa gestacional. Es ese mapa que tiene que ver con la concepción. Es la carta de la concepción. Esa carta nos da un signo ascendente prenatal, nos habla de un signo solar prenatal y de una posición lunar prenatal que son muy importantes. Yo basándome de allí, desarrollé lo que son los llamados proyectos sentido de los hijos, lo que sería un hijo éxito, un hijo basura, que el hijo basura, para mejor término, significa el hijo cubo, un hijo, por ejemplo, de reemplazo, un hijo bastón, el mosquetero de la reina. Todos estos términos que estoy mencionando son proyectos sentido de los padres. ¿Qué estaban esperando los padres? Inconscientemente, claro, siempre tenemos que abordarlo y verlo desde el punto de vista inconsciente. Entonces, ¿cómo se relaciona, no? Esas personalidades dentro de cada uno de los signos o en el conjunto de los signos? Cuando hablamos del elemento fuego, Juan Carlos, ¿no? Del ascendente Aries, del ascendente Leo y ascendente Sagitario, si ustedes me lo permiten, yo puedo ir explicando con cada ascendente tópicos, ¿no? Claro. De lo que representan ellos, cada uno de estos ascendentes, eh, a nivel sistémico, ¿sí? Pues partiendo de Aries, la familia que estaba esperando, la familia estaba esperando a una hija o hijo, ¿no? Aquí no hablemos, no voy a pararme en el género, ¿no? Sino a un hijo que engloba a los dos, eh, un hijo que asumiera un rol de liderazgo en la familia, de liderazgo, de ser esa especie de cabeza del clan. Entonces estaban esperando a alguien que de alguna manera diera la cara por lo que por lo que ellos no estaban logrando dar. Entonces como que pareciera que el sistema o los padres, sobre todo papá, tiene algo reprimido, no se atreve a manifestarlo, no se atreve a tomarlo, no sale a la acción. Entonces está inconscientemente buscando un miembro, alguien para el sistema que traiga esa cualidad de guerrero, esa cualidad de lucha que a nosotros nos falta. Y ¡suaz! Aparece la hija o el hijo ascendente Aries. Muchas veces puede ser el proyecto de un padre que está esperando un varón, quiere un varón, el varón, y nace una hembra, nace una niña, nace una niña ascendente Aries. ¿Y qué hace esa niña ascendente Aries? ¿Qué hace esa mujer con el ascendente Aries? Es la que toma energía masculina y actúa como el varón deseado del padre. O sea, esa energía Marte que esperaba el padre, pues yo voy a actuar como tal, aunque sea una mujer. Y entonces es esa niña que comienza desde los primeros años a inscribirse o que la inscriban en actividades deportivas, en actividades donde ella pueda sobresalir, donde pueda competir, donde pueda ganar algún trofeo, medalla, donde esté también a la altura de los hombres, de los niños, ¿no? Y es la mujer que más adelante busca de alguna manera la aprobación del padre siendo la hija de papá. Y esa hija de papá dice, yo lo voy a hacer o yo voy a luchar por alcanzar un puesto donde mi padre se sienta digno, perdón, de mí. ¿Ven? Eso es, por ejemplo, un caso, ¿no? Con el ascendente Aries. También el ascendente Aries, lo que le pasa al ascendente Leo y al ascendente Sagitario, son los llamados hijos éxitos. Los padres estaban buscando su primer hijo o su primera hija. Estaban buscando un hijo que de alguna manera satisfaga posteriormente lo que ellos no han alcanzado aún. Entonces papá, por ejemplo, con esa hija o ese hijo Aries, espera que alcance un lugar, que alcance un sitial donde se ponga siempre de primero, donde tome la capacidad del emprendimiento que a él le pudo faltar. Y en el caso de un ascendente Leo, por ejemplo, pues el reconocimiento que no nos dieron a nosotros, o el reconocimiento que yo no pude obtener, o ese premio que no pude ganar, o ese talento que no terminé de desarrollar, quiero que lo desarrolles tú o que tú lo hagas por mí. Se les llaman a estos padres artistas sombras.
son los padres que en algún momento de la vida estaban desarrollando algo. Imagínense que uno de estos padres fue atleta de alto nivel, pero por alguna lesión, algo que pasó, tuvieron que interrumpir esa carrera deportiva. Entonces quedaron frustrados o se tuvieron que retirar o esa mujer o ese hombre que estaba desarrollando el talento musical, pero por causas del destino de los mismos padres o de otras circunstancias tuvieron que dejar los estudios musicales o le dijeron, mira, la música es comida para hoy, hambre para mañana. Entonces tuvieron que estudiar una carrera tradicional o dedicarse a alguna actividad tradicional. Entonces, ¿qué pasa con esos padres? Pueden desarrollar un proyecto sentido donde los hijos puedan como que conectar con ese talento o con esa cualidad que ellos no lograron llegar o llenar. Y entonces ahí aparecen los ascendentes Aries, ascendentes Sagitario, ascendentes Leo. Sobre todo estos dos primeros, Aries y Leo, tienden mucho como a satisfacer esa falta de reconocimiento, de empuje, de emprendimiento, de lucha, de valor, del coraje que le pudo faltar a los miembros de la familia. Y a veces no solamente tiene que ver con los padres, sino que también los padres son puentes de los linajes de las generaciones anteriores y es como transmitir a esta hija o este hijo, oye, ven a luchar por nosotros, ven a darnos esa cuota de lo que ha estado faltando y está demandando la familia, está demandando el sistema. Ese es un caso de Aries Leo, ¿no? Ahora vamos a hablar de Sagitario. Claro, prácticamente es como ese mandato con el que nace el bebé y se encuentra rodeado, que tiene que darle algún tipo de sustancia, ¿no? He visto en ascendentes Sí. Aries, Leo, Sagitario, esa necesidad de brillo y de reconocimiento, de hacer evidente algo, que no se vuelvan paisaje, que se vuelvan exclusivos, únicos, ¿no? Claro, fíjate esto, Juan Carlos. Un ascendente Leo puede tener como un sentido el proyecto que lanzan los padres puede ser necesitamos pelea, necesitamos arrojo. Y el sentido del ascendente Aries es yo vengo a pelear, yo vengo a luchar, yo vengo a emprender, yo vengo a dar la cara. Ah, ustedes no la dan, a ustedes les falta, como dicen en mi pueblo, ¿no? Guáramo, le falta coraje, pues yo sí me voy a enfrentar a la situación. Así lo pudiera manejar el ascendente Aries. En el caso de Leo, Leo viene a reconocer lo que ha podido faltar o lo que ha podido estar en conflicto con el apellido, sobre todo con el apellido de papá. Si ha habido algo ahí con el apellido del padre, si ha habido alguna situación de indignación, de humillación que ha vivido anteriormente la familia, pues el ascendente Leo viene como a reparar, vamos a utilizar esta palabra varias veces, a reparar la temática del apellido, del apellido del orgullo familiar. Entonces yo vengo como a reparar el orgullo familiar, vengo a convertirme en ese faro, en esa luz que devuelve el brillo o devuelve el reconocimiento de una u otra forma a este sistema. Como si vengo a restituir, de alguna forma restituir aquellos pecados ancestrales de silencios, de no visibilidad, de falta de lealtad a ciertos principios, de falta de moralidad también a ciertas acciones con Leo, que el ascendente Leo viene a darle como una estructura y decir, esta es la moral que se debe seguir, ¿no? Sobre todo el coraje, ¿no? Sobre todo el coraje que se ha podido perder, el sentido también de organización, de agrupación, otra vez para que él sea la persona que dirige esa manada, ¿no? Que dirige, así como el león, puede dar la voz, ¿no? Se puede presentar y uno dice, mira, ahí llegó el jefe, ¿no? Ahí llegó la jefa. Pues este miembro de la familia, ascendente Leo, sea mujer, sea hombre, va a tener esa impresión, esa imagen, va a dar esa imagen. Entonces va a ser, aunque sea la hermana menor o el hermano que está en segundo lugar, ¿no? Que no tiene que ser el primogénito o el hijo único, sino que puede tener cualquier posición en la familia, pudiera representar como el que tiene más
fuerza, más energía para asumir algo o que los demás lo vean a él y digan, vamos a preguntarle a fulana o a fulano a ver qué dice, a ver cómo lo toma. Sí, vamos a buscar al rey, ¿no? O a la reina para que nos dé el consentimiento. ¿Entiendes? Entonces ahí juega ese papel ese ascendente Leo y ese ascendente Aries. Tengo que acotar algo importante antes que se quede en el tintero, ¿no? El planeta regente de cada ascendente es importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar, por ejemplo, en el caso de Aries, ¿dónde está Marte? A menos que Marte también se encuentre en Aries. Bueno, ahí tenemos una doble, o sea, una doble fuerza de esa cualidad. Pero imaginemos esto, imaginemos que una persona nació con el ascendente Aries y Marte está en el signo Géminis. Hay un puente. ¿Qué van a hacer los planetas o las luminarias? Van a crear un puente de conexión entre la energía de ese ascendente, de ese signo ascendente, con el signo donde está representado o ubicado el planeta regente. Entonces va a haber un puente de comunicación entre Aries y Géminis. Quiere decir que este Aries ya no es solamente el que viene a pelear físicamente, no, no, no. Este viene a levantar batallas verbales. Este viene a ser ese que quiere accionar la lengua, quiere decir palabras o lanzar palabras que toda la familia no se atreve a decir. Entonces se vuelve como más lírico, bueno, decirlo del lírico es romántico, más lírico con la expresión. Yo diría que es el más directo de la familia a la hora de enfocar o de decir las cosas. Pero estoy hablando aquí de una persona que tiene a Marte ubicado en el signo Géminis siendo ascendente Aries. Y con Leo, bueno, con Leo vamos a tener la gran diversidad del Sol, ¿no? Dependiendo del signo solar, eso va a reforzar la cualidad de ese ascendente Leo, a menos que sea un Leo doble, un doble Leo, ¿no? Un doble Leo, una persona nacida con el Sol Leo y ascendente Leo. Pero tenemos que tomar muy en cuenta la posición y qué nos está mostrando el planeta regente. Con el caso de Sagitario, ¿qué pasa con Sagitario? Sagitario viene como decía Juan Carlos, ¿no? Como a restituir, viene a reparar temas que están relacionados con circunstancias, con historias ancestrales, incluso de migración, de parientes que vivieron posiblemente, se sepan o no, en el extranjero, o qué relación ha tenido uno de mis padres con el exterior, con el extranjero, o a lo mejor uno de los padres es extranjero. O sea, una persona ascendente Sagitario que nació en Portugal y el papá es español, o la mamá es italiana, o alguien que nació en Colombia, por ejemplo, y el padre es venezolano. Entonces, ya esto, cuando vemos la experiencia del ascendente Sagitario, pudiera ser que realmente viene a generar integraciones con las distintas culturas que existen dentro del sistema, o de alguna forma será el que rescata, el que vuelve a reparar lo que se ha perdido con los temas de la fe, con los temas con ciertas creencias, con ciertos patrones también que tienen que ver con el conocimiento superior y con aquello que en algún momento se quiso mirar más allá, se quiso buscar fuera del patio y no se logró. Entonces, el que viene con el ascendente Sagitario es como el portador o se convierte en el portavoz de los viajes, del portavoz de poder hacer esas movilizaciones grandes, o el que primero se va a un país conocido completamente y es el que marca lo que sería un precedente. El que marca un precedente. Como que, mira, yo he sido la primera o el primero, fui del país a vivir a Tailandia, por decir algo, ¿no? ¿Entiendes? El que tiene ese espíritu aventurero, ¿no? Ese espíritu de poder hacer algo totalmente nuevo, totalmente que rompe, ¿no? Que desafía o reta lo que otros han querido hacer internamente, pero no lo han exteriorizado. Eso pasa con el ascendente Sagitario. Conozco una ascendente Sagitario muy bien. El abuelo fue el primero que trajo a Colombia de Estados Unidos un sistema médico
Él también es médico, su padre también es médico, pero además él, además de haber viajado muy lejos, él es el que trae a la familia el tema de espiritualidad, todo lo diferente, raro, las búsquedas. Maravilla. Y la familia es una familia más de corte científico, tradicional, pero él es el que está como su abuelo, que fue a los Estados Unidos, estudió, fue a Londres y aprendió y trajo un sistema médico a Colombia. Él lo está haciendo, pero con el tema del conocimiento filosófico y espiritual. Es el que trae a la familia todo lo nuevo, todo lo raro, todo lo distinto. Entonces cuadra mucho con lo que tú estás diciendo, ¿no? Como esa lealtad al sistema, él se encarga de ser el pionero, el que está viendo verdades futuras o no reconocidas en el entorno, ¿no? Exacto, así es. Qué buen ejemplo, Martín. Qué buen ejemplo porque esos serían casos, ¿ves? Por decirlo así, son casos que vamos a encontrar. Y también, por supuesto, tenemos que ver ese planeta social, ¿no? Ese planeta regente que es un planeta social, que es Júpiter, ¿dónde está? ¿Dónde se ubica? Si está Júpiter Capricornio, si estaba Júpiter en el signo Libra, si Júpiter estaba en Acuario, si Júpiter estaba, por ejemplo, o Júpiter estaba también en Sagitario, o Júpiter estaba en Escorpión. Eso le va a dar unos matices y diferente a cada persona. La posición de su regente en un signo aparte y también qué aspectos tiene ese regente. O sea, ahí vamos como viendo más cosas, ¿no? Integrando muchas más cosas a esos ascendentes. Y es que sin duda lo he visto con ascendente en Sagitario como los portadores de una nueva filosofía, un nuevo dogma, que ayudan a una visión alternativa, distinta, para catapultarnos a la familia entera a otro estilo de vida, ¿no? A otras Claro, normas. sí, le dan esa apertura, esa expansión, ¿no? De lo que tú has dicho también de la visión. Entonces, como que lo que otros no han podido ver o no se han atrevido a ver, o como decía Martín, si tienen un corte científico o, por ejemplo, son muy cuadriculados con sus pensamientos, con sus creencias, ese ascendente sagitario puede abrir, es como abrir el zoom, ¿no? Como tener un telescopio y comenzar a ver, acercar, ¿no? Acercar lo que está lejos, acercarlo a través del telescopio. Pues el ascendente sagitario es como aquel que acerca una información que para otros estaba antes muy lejos y él se las pone como, mira, la pueden mirar aquí, miren que no estaba tan lejos como ustedes creían, o miren que esto no muerde. Pueden tocarlo, pueden acariciarlo, no les va a hacer daño. El Eso, Sagitario juega mucho con eso. están Dime. pidiendo que todos los signos. Claro, vamos ahora con... No, ya comentamos que vamos a hablar de todos los ascendentes, por supuesto. Vamos al grupo Tierra. Tierra. Vamos a la familia de Tierra, que sería en este caso los ascendentes Tauro, Virgo, Capricornio. Bueno, aquí estos ascendentes, empezando por Tauro, fíjate que la personalidad de Tauro, ¿no? Sistémicamente hablando, o sea, ¿qué pasaba inconscientemente en ese momento? ¿Qué estaba pasando inconscientemente con uno de los padres, con mamá, con papá? ¿Qué les preocupaba? En algunos casos he visto con los ascendentes Tauro temas económicos. La preocupación es cómo vamos a sostener a esta criatura. Eso puede ser un tema, ¿ves? O sea, los padres tenían una preocupación con su economía. ¿Por qué? Porque venía un nuevo miembro. Entonces, ¿qué pasa con Tauro cuando viene concebido con ese criterio, ¿no? Con ese proyecto? Pues el sentido va a ser, yo tengo que responder por la seguridad y la estabilidad de los míos. Y tengo que buscar un autosostenimiento o una estabilidad, tanto a nivel psicológico, tanto a nivel personal, pero también a nivel material, ¿no? Ascendente Tauro. Pero también hay otras cosas, ¿no? Con el ascendente Tauro se pudiera observar que esa hija o ese hijo fue deseado. Los papás estaban en una buena racha, en un buen momento, después de una muy buena comidita, de haberlo pasado muy bien, disfrutado, pues vamos a hacer el amor. Y viene esta criatura y la desean con todo el calor, con toda el amor posible, ¿no?
o sea, un ascendente Tauro puede ser también un proyecto de un hijo o una hija deseada. Y esto le da un matiz interesante porque es como si ya mis padres me dieron, me obsequiaron una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta trae buenas cosas para mí. Ahora soy yo la que tengo que desarrollarlas. ¿Entiendes? Entonces el ascendente Tauro puede venir como bien afianzado a la vida, viene con cierta fuerza de qué, de anclaje, de pertenencia, se siente que pertenece, se siente sólido, se siente que de alguna manera puede sostenerse a sí mismo y puede sostener a quienes estén con él. Entonces, es el sostenedor, el proveedor del sistema familiar, el que de alguna manera también tiene que volver a proyectar esa seguridad o esa confianza sobre los valores. Y son los valores del sistema, lo que es la autovaloración. Entonces, ¿qué tanto hablaban mis padres de valor? ¿Qué tanto yo lo he percibido y ahora lo desarrollo en mi personalidad? Y es que tal vez con Tauro en el ambiente al momento de nacimiento es como si la familia estuviera queriendo entrar en un espacio de tranquilidad y de gozo, de hacer florecer la vida, ¿no? Entonces es como si a través de ese bebé, a través de tener un hijo con ascendente en Tauro, floreciera esta familia y me sintiera seguro y sólido Claro, del placer de estar vivos, digamos. claro, puede haber, por eso ahí pudiéramos hablar, Juan Carlos, de que hay inconscientemente una proyección de disfrute, de placer, de goce. Y eso, claro, el ascendente Tauro, si lo va respirándolo de esa manera, sintiéndolo de esta forma, lo que hace es percibirlo en función del desarrollo que va a lograr en la vida. Entonces, una persona ascendente Tauro que viene de ese proyecto va a tener la posibilidad de asentarse en la mayoría de las cosas que realice, en lo que busque, en mantenerse, o sea, en afianzarse. Lo que es afianzarse va a ser un recurso constante en el signo ascendente Tauro, porque hay una fuerza sistémica que le apoya con eso. ¿Ve? Claro, tenemos que buscar a Venus. ¿Dónde estaba Venus? ¿No? ¿Dónde está Venus en la carta natal? En el caso de Virgo, fíjense que con Virgo aparecen otros proyectos, ¿no? Con Virgo eh, puede aparecer, por ejemplo, el tema del hijo, el hijo cubo, por ejemplo, el que yo decía el hijo basura, ¿no? Pero el hijo basura es un término que le han puesto, a mí no me gusta. Yo le llamo más el hijo cubo porque es como el que han depositado o es el depositario, ¿no? de todo lo que demanda el sistema o donde el sistema requiere que le sirvan. O sea, es como el hijo o la hija que viene a generar una utilidad, a ser útil para algo. Pero el problema es que estas personas que son ascendentes Virgo, si tienen un proyecto de hijo cubo, muchas veces como adultos sí, se van a sentir que están al servicio de todos, que ellos, por ejemplo, cuando son llamados o cuentan con ellos para que ellos resuelvan problemas, para que ellos den soluciones o aporten soluciones, pero muchas veces se pueden ver afectados, se pueden sentir como que nada más me llaman o nada más soy útil para resolver problemas del clan o para ver las cosas, los detalles que ellos no logran ver y yo sí los veo. Estoy hablando de una persona que tiene un rol sistémico con un ascendente Virgo. Entonces, es ese miembro de la familia que viene a cubrir lo que la familia ha tenido como necesidad o como falta en función de las cosas que no veían, los detalles que no observaban, las cosas que quedaron sucias, que no se limpiaron. Entonces este hijo, esta hija es como una especie de escoba, ¿no? Que viene a barrer, viene a limpiar, viene a arreglar, viene a ordenar y viene también como que a controlar, a poner puntos de control, porque mi familia estaba fuera de lugar, o sea, mi familia no estaba viendo las cosas con sentido común. Entonces, el miembro del sentido común es el miembro observador. Pero, ¿cuál es el precio a pagar? Que muchas veces se puede quedar allí
Y la persona puede sentirse que como que mi destino ha sido, ¿no? O mi destino es el servir a los demás cuando los demás tienen problemas, pero cuando todo el mundo está feliz, se olvidan de mí. O sea, eso pudiera ser una sensación, por eso se le llama hijo cubo, ¿ves? Porque como que almacenan todos los problemas que tienen y claro, es como la papelera, ¿no? Como la papelera, bueno, aquí ponemos todos los desechos y después que este es el ingenio, cómo lo vacía. Entonces un poco injusto, ¿no? Diríamos así, pero es un papel, ¿no? Que puede desarrollar ese ascendente Virgo. Ahora, también el ascendente Virgo tenemos que estar claros que viene a darle ese punto, como les dije, de observación, de orden, de criterios al sistema familiar. Y es que con ese proyecto de vida es algo así como únicamente me van a querer si soy útil. Entonces, también de alguna forma, todas mis relaciones alrededor las baso en utilidad. Si yo doy, entonces hago que sea necesario e indispensable en el contorno donde me muevo. Me hago Claro, indispensable, ¿sí? Hago un software indispensable para que siempre me estén llamando a preguntarme en soporte, hago, claro. no sé, Sí, 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 ¿sí? soy el servidor. Soy el servidor o el especialista. Yo le he llamado muchas veces al ascendente Virgo sistémicamente el especialista de la familia. Es el especialista porque es el que necesitábamos especialmente para esto. Porque es esa persona, es fulano de tal o fulana de tal, quien puede darnos la solución o quien puede solucionarlo. Por eso yo los veo como te han convertido o te has convertido en el especialista de tu clan familiar y por esta razón también buscas de especializarte constantemente en algo porque tú tienes que cumplir con ese proyecto, el sentido de ser específicamente aquel que dé soluciones a algo puntual, a algo concreto. Ahora hay otra cosa con con los ascendentes Virgo, que pueden también haber sido los hijos planificados, Martín y Juan Carlos. O sea, un hijo Virgo también ha podido ser un hijo planeado. Muy virginiano, ¿no? Planear, o sea, como que diseñar. ¿No? Esas madres que hasta quieren ponerle hasta la hora de nacimiento al hijo, ¿no? Quieren que Sí. nazca una hora, una De fecha la para, hora astrológica para que nazca y no tenga como una que, mala carta. sí, exactamente. Entonces, ese hijo prediseñado o ese hijo planificado puede también tener una relación con el ascendente Virgo. Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el sentido de esa persona que viene tan planificada por los padres? Pues la vida es una planificación. La vida tiene que ser exacta. La vida me tiene que cuadrar por todas partes. Y son personas altamente controladoras. No se les puede escapar ningún detalle. Y eso está perfectamente encajado con ese ascendente Virgo. Ahora vamos con el ascendente Capricornio, Eh, que es fabuloso. Dime. he visto que en este tipo de casos es muy conveniente asignar el rol a una caricatura, porque a veces las explicaciones racionales pues las entendemos, pero cuando tú la pones en una imagen caricaturesca, con todo el respeto de la persona y entendiendo Sí, y aclarando que estamos viendo la información es para ayudar a tomar conciencia, sí. no para ridiculizar como nos lo está hablando Enzo, es una toma de conciencia para Mm. evolucionar. En el caso del ascendente Virgo, y es bueno que cada uno experimente con su ascendente en este enfoque sistémico, una caricatura ayuda mucho. Entonces, para Virgo puede ser la servicienta o el serviciento. Y eso La ayuda a decir, Cenicienta. me he dado cuenta en la práctica con las personas, me dicen, uy, sí, yo ahí soy como un sirviente y una Mm. cenicienta. Yo puedo evolucionar sobre eso y no vivirlo de otra manera que Así no sea es. consciente. Entonces, ese tipo de caricaturas grotescos, ridículas, nos ayudan a decir, pare, sea consciente de dónde lo vive, si lo va a hacer, vívalo en otro arquetipo de Virgo que sea una evolución, una ascendencia, ¿no? Pero esto es válido para todos los signos y aclarando que es una forma pedagógica de toma de conciencia, en ningún caso una ridiculización de la persona. Así es. Pero fíjate que es tan interesante lo que tú comentas,
porque, por ejemplo, cuando vemos el ascendente Virgo, había que preguntarle especialmente a mujeres que tengan este ascendente, las mujeres ascendente Virgo, si su cuento favorito cuando eran niñas pudo haber sido La Cenicienta, por ejemplo. ¿Y por qué La Cenicienta con el ascendente Virgo, no? Que uno diría, ¿pero qué tiene que ver La Cenicienta con el ascendente Virgo? Primero, con lo que dice Martín, y segundo, que quien está en el opuesto de Virgo es Piscis. Estoy esperando el príncipe azul. Eso es muy pisciano. Entonces, claro, yo puedo mostrar la cara de Virgo, ¿no? Como que muy ordenadito, muy pudoroso o muy concreto, controlando todas las cosas, pero en el fondo de mí hay como una búsqueda de aquello que sea fantasioso, romántico y lírico, ¿no? Que eso es más pisciano, ¿no? Más neptuniano. Entonces, es muy interesante eso, Martín, porque nos puede llevar, a mí que me gusta mucho trabajar con los análisis de guión en el tema de los cuentos, con los cuentos, porque eso da mucha información del inconsciente y del guión personal de cada persona. Eh, Esto llevado a la astrología es fabuloso, por supuesto. Así es. Eso de ponerle la caricatura, de ponerle un personaje, además que es una tarea muy interesante, ¿no? Bueno, en relación a Capricornio, antes que los ascendentes Capricornio se desesperen, cosa que no debería, ¿no? Que se desesperaran los ascendentes Capricornio, pero es todo posible. Mira, con el ascendente Capricornio, yo he visto, por ejemplo, dos proyectos sentido que pueden tener relación a ellos. Uno es el hijo síntoma y el otro es el hijo bastón. A ver, ¿qué es un hijo síntoma? Primero, se le llama hijo síntoma o hijo reparación. Entonces, los hijos síntoma o reparación están relacionados con dos tipos de ascendentes. En este caso puede ser tanto un ascendente Escorpio como también un ascendente Capricornio. Hablando de Capricornio, ¿por qué pudiera tener relación con un hijo reparación, Capricornio? Porque los hijos reparación son aquellos que vienen de alguna forma a sostener, a darle estructura a la familia, a devolverle la estructura a aquel miembro de la familia, aquel padre, a mamá o a papá, o a los dos que han estado perdiendo o se han sentido que algo se les ha derrumbado en los últimos tiempos. Entonces, o simplemente sienten que están en un caos y necesitan un hijo que les devuelva el orden. Cuando estamos hablando de ese hijo o hija que está devolviendo el orden o que los padres están necesitando el orden, aparece Capricornio. Ahí aparece Capricornio. Porque ¿qué pasa? A lo mejor papá tenía unas ideas estrambóticas, mamá no salía del cuarto, de la habitación. Estaban como que los dos perdidos, los dos como que no encajaban las cosas, pero sus inconscientes estaban buscando una estructura, un nuevo orden. ¿Qué aparece Capricornio? Aparece Capricornio para darles entonces también la ayuda a resoluciones. Ojo, que no es solo para eso, sino también a darles ayuda a resoluciones de qué? De duelos congelados, de situaciones que se han atrasado, se han quedado en el tiempo estancadas, e incluso también para la reparación de traumas. Ahora, el hijo bastón o hija bastón, ¿no? Es aquel que lo predestinan, vamos a decirlo así, desde el útero a ejercer labores de apoyo y de sostén. O sea, los padres quizás han estado pensando o han estado creando inconscientemente la necesidad de aquel o de aquella que nos acompañe hasta la vejez. Por eso se le llama el hijo bastón de la vejez. Es cuando la madre ha diseñado inmediatamente en su proyecto, este hijo que estoy esperando me va a acompañar o nos va a acompañar hasta que seamos viejitos. Y se va a hacer cargo de nosotros. Pues menudo proyecto que ya le están lanzando a la criatura, ¿no? Entonces, ese sentido va a ser precisamente, wow, Capricornio viene a sostener, Capricornio viene nuevamente a trabajar en función de poder servir otra vez de estructura o de bastón, tal cual, literalmente de un bastón de apoyo.
Y ese bastón de apoyo no solamente va a ser para la familia, sino que va a ser para cualquiera que lo mire de esa forma. Entonces vamos a ver Y al es que, Capricornio con un complejo de Atlas. ¿Saben qué es el complejo de Atlas, no? Cargando el problema de todo el mundo. bueno, no solamente ascendente en Capricornio, sino si se tiene un Saturno en casa uno, he Por ejemplo. visto con Saturno y Capricornio, ellos son unos guardianes. Es como si se sintieran con la responsabilidad de ser el guardián de la familia, el guardián del matrimonio de sus padres, el guardián de la estructura. Y se meten a cuestas todo el proceso. O sea, es como si se sintieran totalmente en deuda con todo su sistema. Claro, y hay algo más que agregar aquí, que es que por lo general, la historia de los ascendentes Capricornio viene acompañada de algo más allá de los propios padres. Es de la relación con los abuelos. El abueleo va a ser muy común encontrarlos en las historias o en las determinaciones de las cuales nos hablen personas que tienen ascendente Capricornio. Por lo general, siempre encontraremos ascendentes Capricornio que nos digan, yo no me crié con mis padres, a mí me criaron mis abuelos. La figura importante para mí era mi abuela paterna o era mi abuela materna, o yo me crié con ella, o de ella yo tomé la mayoría de las normas, de las reglas, de los valores, y gracias a lo que soy, o hoy en día lo que soy es gracias a ella. Por ejemplo, este tipo de información parte mucho de los ascendentes Capricornio. Y lo que tú has dicho, yo también lo tomo muy en cuenta, Juan Carlos, que en ocasiones podemos tener un ascendente, ojo, pero si hay un planeta que está en la cúspide del ascendente, o sea, formando una conjunción. Imaginemos una persona que es ascendente Libra, pero tiene a Saturno en el ascendente. Pues la cosa cambia. Ya no es tanto esa energía libriana. Saturno asume más protagonismo todavía, o sea, asume más protagonismo el planeta que el propio signo. Entonces, allí ya las cosas nos cambian. Tenemos que tener muy en cuenta si hay planetas alrededor, o sea, en el orbe ascendente. Eso es muy importante porque ahí también o nos da mayor información o nos agrega una nueva información o tergiversa toda la estructura principal que nos presentaba ese ascendente sistémico. ¿Ven? Buenísimo, Vamos buenísimo eso. vamos con aire, ¿no? Vamos con el aire, sí. Vamos con los ascendentes aire, ¿verdad? El ascendente Géminis, el ascendente Libra, el ascendente Acuario. Pues bien, entramos en un grupo ascendente también muy electrizante, ¿no? Muy interesante y muy desconcertante en algunos casos. ¿Por qué razón? A ver, si hablamos del ascendente Géminis, la persona que tiene ascendente Géminis o que viene con el ascendente Géminis, aquí ha podido surgir algo relacionado con la dualidad familiar. Bien, a ver, por una parte, ¿qué está demandando la familia? ¿Qué está necesitando la familia? Hablar. ¿Qué está necesitando la familia? Comunicar. Nadie habla, nadie dice nada o todos piensan, pero nadie muestra lo que piensan. ¿Qué está demandando el sistema? ¿Qué está pidiendo Imagínense una madre, una mujer que ha estado por unos años con un marido que no habla, que solamente dice lo necesario. ¿Qué comienza a proyectar esa mujer? ¿Qué comienza a pedir a gritos esa mujer? Necesito un hijo con el cual hablar, necesito alguien con el cual compartir, desahogarme, poder expresarme. Proyecto, ahí está el proyecto. Y de repente esa madre sí sale embarazada y por supuesto aquí le damos la bienvenida al ascendente Géminis. Ha nacido un ascendente Géminis para que hable hasta por los codos con mamá y con el mundo entero, ¿no? Entonces, o con alguien que tenga Mercurio instaladísimo en el ascendente. Entonces, bla, 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 comunicación, hablemos. Entonces, claro, aquí el proyecto y el sentido es ese. O sea, el proyecto es, necesito comunicarme, necesitamos comunicación, necesitamos palabras
¿Y el sentido cuál es? Pues yo vengo a ser el orador, la oradora, el escritor, la escritora, aquel que viene a comunicar o a utilizar todos los medios de expresión posible para enseñar o mostrar todo lo que yo pienso, y no solo eso, lo que también pensaban mis padres, lo que también piensa mi familia. Entonces yo vengo a ser ese comunicador o esa comunicadora del sistema. Eso en caso de Géminis. También Géminis ayuda, sirve como puente, puente de unión para el entendimiento. Cuando han existido rupturas, por eso hablaba de la dualidad, ¿no? Cuando han existido rupturas en la familia, rupturas de que no, esta familia no se habla con esta otra parte de la familia, es que tu padre no se hablaba con su padre, es que mamá dejó de hablarse con sus hermanas, viene ese integrador geminiano a buscar de alguna forma hacer puentes de conexión otra vez para que haya o que fluya una comunicación que pueda ser como un mediador un mediador comunicacional de información, de palabras, de conceptos, de entendimiento. Por eso muchas veces los ascendentes Géminis se pueden convertir fácilmente, que también están reparando a través de la profesión, de la actividad que eligen, es una manera de reparar situaciones del sistema. Por estas razones que muchos ascendentes Géminis terminan siendo periodistas, escritores, oradores, locutores, ¿saben? Personas que dar clases, enseñar, maestras, maestros, porque de alguna manera tienen que transmitir. Y ¿Eh? otro tema que hay también de fondo allí es como la familia no tuvo los medios o la iniciativa para investigar, averiguar, aprender. Entonces es como si también a ese bebé Géminis que nace ascendente Géminis se le da la opción de que pregunte, que diga, que esté siempre inquieto, buscando. Totalmente. Lo que es el tema de la información, el tema de los conocimientos, también puede allí proyectar Géminis o reparar Géminis lo que papá no leía, lo que mamá no pudo estudiar. Quizás eran padres muy curiosos y toda esa curiosidad se va a proyectar con un sentido importante sobre ese ascendente Géminis. Hay otra cosa que quiero agregar con el ascendente Géminis. Pueden ser muchas veces el proyecto de un hijo reemplazo. ¿Qué significa un hijo reemplazo? Pues los padres conciben un hijo, ¿no?, que va a sustituir a otro. El tema del síndrome del gemelo solitario, por ejemplo, viene a ser muchas veces un tema recurrente en ascendentes Géminis. Y te dicen, es que siempre he tenido la sensación de que yo venía acompañada o acompañado. Es más, cada vez que voy a hacer algo necesito como que o comprar dos cosas del mismo, o sea, dos camisas del mismo color, no sé por qué, o tengo que tener dos lapiceros, o tengo todo hacerlo doble, ¿no? O compartirlo con algo porque es como cubrir un espacio que según está vacío. Entonces, ese síndrome del gemelo solitario o que haya anteriormente existido la muerte de alguna hermana, de algún hermano, y llega este hijo reemplazo, también se puede vivir como un proyecto sentido de un ascendente Géminis. Por eso son tan duales, ¿no?, los ascendentes Géminis. Por eso viven esas dualidades en la vida. Ahora, ascendentes Libra. El ascendente Libra viene también a formar parte de los hijos deseados. El ascendente Libra, yo lo veo con un papel interesante en los temas de los hijos de identidad. Hay los llamados hijos de identidad. Esto tiene que ver con el género, lo que hablaba al principio con los ascendentes Aries. Cuando papá o mamá esperaban un varón y nace la hembra, ¿no?, y es ascendente Aries, también puede ser que mamá, papá esperaban a una niña y nació un niño. Y el niño es ascendente Libra, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa allí? Estos hijos de identidad vienen cuando no corresponde el género o lo que es la identidad sexual con la que esperaban los padres. Este hijo se va a esforzar a no contrariar más la ilusión de papá o mamá
y de esta manera no pueden defraudar o tienen como actitudes en la vida de que no puedo quedar mal o no tengo que defraudar a nadie. Entonces, por ejemplo, un ascendente Libra que le gusta siempre estar bien con todo el mundo, ¿no? Estar como que, ¿no? Riéndose, como que aunque la procesión esté allí marchando internamente, siempre mostrar la mejor cara, la mejor disposición puede ser el que no me permito defraudar otra vez. Entonces, por eso también pudiera existir la explicación de ciertos comportamientos de dependencia que pueden desarrollar algunas personas con ascendentes Libras. O sea, se pueden volver dependientes a una relación de pareja, a ciertas relaciones o actividades o instituciones, justo de que antes de que te defraude, yo prefiero quedarme aquí, bueno, yo me las arreglo como pueda, pero yo me adapto, ¿no? A esta circunstancia. Eso puede ser un punto. Ahora, hay otras cosas con el signo ascendente Libra. También el signo ascendente Libra es aquel que puede representar al hijo cónyuge. El hijo cónyuge es un proyecto sentido que surge específicamente de mamá, surge de la madre. Y es esa identificación de cumplir como con un papel, con una función de acompañar como que si yo fuera la pareja de mi madre. Me convierto simbólicamente en la pareja de ella. ¿Qué pasa entonces con esos ascendentes Libra? Que en la vida pueden tener dificultades de desarrollar sus propias relaciones de pareja. Porque el lugar está ocupado. El lugar donde va la pareja, en cambio de estar disponible, está la madre. Entonces, cuando encontramos un ascendente Libra que nos dice, es que ¿cómo es posible que yo, siendo ascendente Libra, esté sola o esté solo, cuando más bien los ascendentes Libra somos personas de relaciones? Sí, claro, muy bonita la teoría, ¿no? Sobre el papel. Pero ahora en la práctica, si hay si hay un proyecto sentido donde ese ascendente Libra representa el hijo cónyuge, por supuesto tiene ocupado el lugar. Y al tenerlo ocupado, no hay disposición para una pareja. Porque mi pareja, inconscientemente, es mi madre o es mi padre. Entonces, cuando los hijos se convierten en la pareja de los padres, no tienen disposición para una relación estable o para disponer de una buena y sana relación de pareja. Primero hay que solucionar eso. Hay que soltar ese guión. ¿Ven? Y también, ya va que con Libra no terminamos, Libra tiene varios papeles. Es el hijo, puede también funcionar como el hijo reconciliación. ¿Y saben qué es un hijo reconciliación? Aquel que es concebido después de una crisis que estaban viviendo los padres. Papá y mamá discuten, papá y mamá pelean, papá y mamá se van a separar. Ha salido embarazada o mamá ha buscado el embarazo o papá la quiso embarazar para buscar por ese medio una reconciliación. Pues ahí aparece el hijo reconciliador. Por eso ese papel de mediadores del sistema, ¿no? Los ascendentes Libra, porque de alguna manera vienen a ayudar a que se reconciliaran los padres y luego vienen a reconciliar al mundo entero. De alguna manera, ese trabajo de mediación. Eso es con los casos de Libra. Maravilloso. Bueno, continuemos entonces con nuestro Acuario. último No, nos aire. falta Acuario, no dejemos Acuario afuera, ¿no? Bueno, con Acuario pasa algo muy opuesto a la temática que veíamos con los ascendentes Capricornio. Mientras que con Capricornio había un desorden, probablemente, o había algo que buscara el revulsivo del orden, ¿no? En el caso de Acuario es diferente. El ascendente Acuario llega, o sea, la persona Acuario llega cuando en la familia está faltando, como dicen aquí en España, chup chup. Cuando está faltando dinamismo, está faltando, o sea, como que estamos metidos en una monotonía total. Estamos como que allí, como que la energía, o sea, está todo demasiado perfecto, demasiado ordenado, demasiado estable.
falta algo psicodélico, falta aquí algo que rompa los esquemas, ¿no? Que venga como que a retarnos, que venga a retar tanto orden, tantas reglas, tantas normas, que las venga a romper. Nace Acuario. Llega el ascendente Acuario. Acuario llega como una especie de revolucionario inconsciente que desea el clan por tanto orden, por tanta monotonía, por tanta fijeza que estaba existiendo en ese momento. Quizás por tanto aburrimiento que se estaba generando. Entonces se requiere algo que sea diferente. Por esa razón, un signo ascendente Acuario viene ya con un sello impreso de poderse convertir en una especie de oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque va a romper con los esquemas tradicionales, con las costumbres enmarcadas de ese sistema familiar. Y es uno de los padres que lo está deseando, a pesar de que está pegado al orden, está pegado a la tradición, a las normas del sistema. Ese padre inconscientemente quiere que ocurra algo diferente o que ese embarazo sea la situación que marque la diferencia. Entonces son los embarazos donde de repente esta pareja estaba primero llevando una vida muy estable, llevando una vida muy tranquila y estaban diciendo, mira, en el año 2000, en el año 2025 es cuando vamos a tener nuestro primer hijo. Mentira, viene en el 2020, llegó en el 2020. Y entonces dice, ups, ¿y aquí qué pasó? Sorpresa, pues el señor de las sorpresas, el regente de la sorpresa, es el ascendente Acuario. El que viene a darle la sorpresa al sistema es el ascendente Acuario, es Urano. Urano viene a generar esa reforma, Urano viene a dar ese toque diferente, Acuario viene entonces a crear una atmósfera, un ambiente completamente fuera de lo que estaba establecido o de la agenda que estaban llevando papá y mamá. Se la rompe, se la altera. Y entonces se adelanta. Por eso muchas veces entran en el grupo de los hijos no deseados o de los hijos no planificados, los ascendentes Acuario. Pero no significa que ser hijo no deseado o que no te esperábamos o que nos equivocamos en la cuenta, no significa que no te queríamos. Ojo, ¿eh? O sea, no es lo mismo desear y querer. A veces los padres no lo deseaban, o sea, porque no lo esperaban, pero después hay un cambio inmediatamente de circunstancias, de sensación, y lo quieren. Acogen a ese hijo, por eso le dan la vida. Entonces, ya cuando ese hijo nace teniendo el amor o el cariño de los padres, aunque al principio no lo esperaban. Entonces es muy importante que también el ascendente Acuario tenga esa connotación y quizás los que se quedan en ese punto de que como no me esperaban, como yo era un error o como se equivocaron en la cuenta, entonces yo también me voy a ir desapegando de lo emocional. Yo me desapego, me separo rápidamente del sistema familiar. Tiende muchas veces a que se den estos casos, Martín y Juan Carlos, que se den los casos de desapegos, de rupturas tempranas de los ascendentes Acuarios de su sistema familiar de origen. Entonces son los que han decidido ya a los 17 años o a los 18 o a los 20 o ha surgido una emancipación previa del sistema familiar para ir ganando una mayor independencia, individuación o simplemente eso, separarse lo más temprano de las ligas emocionales con los padres y también desarrollar su propia existencia, su propio sentido, su propio sistema o su propia, o crear sus propios medios, ¿no? Crear sus propios medios. Sí, tal vez a nivel familiar no se permitía la revolución y el cambio y las nuevas visiones, y es como si ese bebé que nace con ascendente en Acuario o con un Urano en casa 1, se le asignara el rol de que es el que viene a romper todo este esquema. También saben que he visto con los ascendentes Acuario casos de aquellos que han nacido en momentos que estaba surgiendo un cambio social. Un cambio social, una revolución, un estallido, algo que estaba cambiando a nivel sociopolítico, a nivel o en el sistema familiar, estaban ellos revolucionados.
el padre lo habían despedido del área laboral, o estaban en un cambio de vivienda, de lugar, de casa, ¿no? De ciudad o de nación. Entonces, esa criatura aparece en momentos de alta tensión, de alta revolución en el sistema familiar o en la vida de los padres. O ya a un punto más colectivo, a nivel social también, estaban surgiendo cambios drásticos en la historia de la humanidad. Muy bien, Enzo, muy bien. Vamos con los últimos, Vamos agua. con agua. Al agua. Al agua. Vamos al agua, ¿no? Bueno, por cierto, ustedes han mantenido muy callados sus ascendentes aquí. ¿Qué ha pasado? Es que es muy bueno que hablen y uno escucha y aprende, hermano. Sí, sí. No, una A mí es que aclaración. De pronto para algunas personas, esta información que Enzo nos está aportando, ahí tenemos que tener en cuenta que cuando estamos viendo una información, obedece a una visión, en este caso la astrogenealogía. Entonces, la información astrológica que se está emitiendo por parte de Enzo está dentro de una visión que es la astrogenealogía. Uno de los comentarios nos dice que somos seres únicos, es verdad, cada carta es completamente única, pero somos sistémicos también. Tenemos una casa 3-4 colectiva, tenemos, los signos transmiten información genética, por eso son 12 grandes signos. Toda la humanidad que ha vivido, la que está viva y la que vendrá, encaja en 12 signos del zodiaco. Entonces estamos hablando no de individuos en ese momento, sino de una visión muy sistémica, global. Entonces tenemos que tener en cuenta, sí, somos seres individuales, eso es absolutamente verdad. Somos las hojitas de un árbol, pero estamos prendidas de las mismas raíces y de las mismas ramas y del mismo tronco, aunque cada hoja es distinta. Entonces en esa sanarse o integrarse es muy importante reconocer ese trasfondo sistémico, esa herencia colectiva, porque a veces nos vemos muy individuales. Mi familia no tiene nada que ver conmigo y realmente tiene mucho más que ver conmigo de lo que yo me imagino y no sé. Y estos tipos de enfoques, como el que nos da Enzo, nos ayuda a una integración más profunda de eso que queremos desarrollar como individuos. Y si no, no lo podemos desarrollar porque desconozco más de la mitad mucho más de la mitad de mi historia, de lo que soy realmente. Yo no veo el árbol, no le veo las raíces, pero gracias a las raíces el árbol se sostiene y entre más crecen las ramas, más profundas son las raíces. Entonces, esto es un llamado, entre más quiero desarrollar mi individualidad, precisamente necesito conocer más en profundidad esa conexión con el inconsciente colectivo, personal, familiar, nacional y mundial. Entonces, ¿cómo es Martín y Enzo, que los signos del zodiaco se representan con animales? Yo le oía a un astrólogo, estabas tú allá en Chile en uno de los congresos con Pablo, que no es astrólogo, es un psicólogo junguiano, nos dijo, mire, los arquetipos del inconsciente colectivo trascienden el reino humano. Van a inclusive tocan los animales, las plantas, los minerales, es mucho más, decía, esa versión de que los arquetipos es solo en el reino humano es muy corta, nos lo estaba diciendo un psicólogo junguiano chileno, muy conocido allá. Bueno, ya hablé mucho y vámonos con el aire. Bien, Martín, perfecto. un tema, y es que más que todo, esta es una invitación a generar conciencia de poder ver a nivel familiar. La astrología precisamente nos ayuda a través de esos símbolos a reconocer algo que está ahí en el ambiente y que gracias a ver un ascendente puedo empezar a ver, bueno, ¿será que mis papás estaban esperando algo apoteósico con mi llegada porque tengo un ascendente en fuego? ¿O será que estaban esperando una estabilidad y un orden con un ascendente en tierra? ¿O será que estaban esperando unas revoluciones y unas reconciliaciones con el ascendente en aire y unas comunicaciones? Entonces, más allá de quedarnos en una definición, es un tema para vernos en un espejo y analizar un poco el sustrato de donde vengo, de mi familia. Y eso me puede dar unas claves para darle sentido a mi vida. Así es. Mira, yo quería aprovechar, porque yo sé que hay muchas personas que cuando hablan de aquí, no hablan de aquí, ¿no? Entonces, hay las personas que cuando dicen que somos únicos, seres únicos, en realidad saben qué es ser un ser único. La gran pregunta es,
¿Sabes qué es ser un ser único? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? La manzana puede ser única, la manzana, pero la manzana no se sostiene sola. La manzana viene sostenida en el árbol de manzana. Así somos nosotros. Venimos de algo, siempre. Venimos de un árbol, venimos de unas raíces. Nos convertimos en una manzana única, porque las manzanas también tienen sus tamaños. Hay unas más grandes, unas más jugosas, unas que a lo mejor están podridas también. Lamentablemente eso pasa, es parte de la vida, pero están sostenidas todas en un árbol hasta que se caen. ¿Ven? Pero se sostienen allí. ¿Por qué? Porque nacen de allí. Entonces podemos ser únicos si aprendemos a ser únicos. No es que nacemos únicos. Eso se va buscando, se va encontrando a la vez. Pero por eso estamos aquí. Por eso somos seres humanos. Por eso somos seres y humanos. Entonces, si solamente fuéramos seres, pues no estaríamos aquí. Si solamente fuéramos seres, pero como somos humanos, por eso estamos aquí. Y por eso tenemos que aprender desde la humanidad, desde lo humano que somos. Porque esa creencia, que yo lo digo de verdad con mucho respeto y mucho cariño, de los seres, nos llenamos mucho la boca hablando de seres, pero ¿qué es ser un ser cuando no tienes humanidad? O cuando primero no has vivido desde la humanidad. Entonces tenemos que aprender primero a pasar por la escuela elemental y luego llegar a la escuela superior. No es al revés, ¿eh? No es al revés. Eso lo digo para muchas personas que filosofean, tienen filosofías, yo digo, muy aéreas, pero no hay tierra. Entonces, a mí me gusta ir a la tierra, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Vamos con el agua. Vamos ahora con un elemento más emocional, ¿verdad? Vámonos a esa parte de los ascendentes de agua, que son ascendentes, como que me gustó mucho como lo agrupaste ahora, Juan Carlos, ¿no? Cuando decías lo que era apoteósico con el fuego, lo que era darle como más estabilidad en la... Que sí, que ahí se resume muy bien prácticamente cuál era el proyecto inconsciente. En el tema del agua, ¿cuál pudiera ser el proyecto inconsciente que tenían los padres? Pueden haber varias cosas dentro de ese mismo elemento. Con un ascendente cáncer, por ejemplo, igualmente pasa con Piscis, se está esperando al hijo salvador, al hijo protector, se está esperando al mosquetero de la reina. Se está esperando, por ejemplo, con cáncer. Vamos a hablar de cáncer. Con cáncer, cuando yo hablo del mosquetero de la reina, que eso también lo tiene el ascendente Aries. ¿Qué es un mosquetero de la reina? Aquel hijo o aquella hija que nace con un sentido de defender, de proteger exclusivamente a la madre. Eso sobre todo los ascendentes cáncer. Pero ¿por qué se da ese sentido de protección a mamá y luego se desarrolla ese sentido de protección a todo aquel que tenga más demande, como más fuerza, ¿no? Demande que le demos más fuerza o que lo protejamos o que lo cuidemos? Porque pudo existir un caso donde mamá se vio forzada por papá, donde mamá se vio abusada por papá, donde mamá fue abandonada por papá, donde mamá se sentía sola y mamá está requiriendo a alguien que la proteja, alguien que se haga cargo también de ella emocionalmente. Y aparece cáncer. Por eso cáncer pudiera tener un proyecto de ser ese mosquetero de la reina, el que viene a cuidar o a proteger a la madre. Pero después ese sentido de protección lo va a poder extender a la esposa, al esposo, a la pareja, a los hijos, a las personas que quiere, que es una de las cualidades que el ascendente cáncer siempre hemos evaluado, ¿no? Siempre hemos analizado. Es esa demanda, ¿no? Que tiene el ascendente cáncer. Entonces, uno de los proyectos puede ser el mosquetero de la reina, pero también puede ser el hijo salvador o la hija salvadora, la que viene de alguna manera también a salvarlos de una situación que ellos la están pasando muy mal, como a sacarlos del papel de víctimas. También lo vamos a ver con el ascendente Piscis. Con el ascendente Piscis pasa lo mismo, o sea, el ascendente Piscis
es un ascendente que juega mucho a ese rol, o sea, al papel de ser el proyecto de nacer para salvar a papá o a mamá. Porque, ¿qué pasaba antes que naciera la persona? Pues los padres estaban buscando a alguien que les ayudara o que se convirtiera en esa figura que posteriormente les ayudara. Y ahí nace el ascendente Piscis. Y es Pero que del qué, ascendente, claro, de- pero ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa psicológica del ascendente Piscis? Que termina creyéndose tanto ese rol de salvador o de salvadora, que luego se genera una búsqueda continua de tener que salvar a los demás o sacrificarse o renunciar por los demás. Y ahí es donde pierde la autonomía esa personalidad Piscis, y es lo que tiene que de alguna manera decir, oye, ya va, o sea, yo no estoy aquí en esta vida solo para ser el salvador de alguien o para venir a salvar a alguien. Ya en un momento posiblemente actué, porque somos actores con el ascendente, ¿saben? Estamos actuando, son máscaras, pero esa máscara no las podemos quitar. Y el ascendente Piscis se puede transformar en algo más fuerte, se puede transformar en algo más autónomo o con una mayor individuación, donde yo entienda que es ayudar, pero no pasar los límites de la ayuda. Aquí es muy importante, Martín y Juan Carlos, si ustedes están empapados con la filosofía de las constelaciones familiares, recomendar el libro de Órdenes de la Ayuda de Bert Hellinger, ¿no? Leer ese libro importante, sobre todo para un ascendente Piscis, leer ese libro de Órdenes de la Ayuda, porque es aprender a poner límites. Y que la compasión empieza primero por sí mismo, ¿no? Y en lugar de Totalmente, ser el salvador totalmente, crucificado, es redimirse, porque si no se convierte totalmente. en otra caneca del sistema. Así es, así es. he Entonces, visto con ese eh, ascendente en eh, Piscis o con Neptuno en casa uno, como si el proyecto sentido de vida fuera, con este bebé se salva la familia, no se salva correcto, la relación, ¿no? correcto. Este es el que nos vino a salvar también, o a veces, mira, yo he visto casos muy interesantes, ¿no? De personas, ascendente Piscis, que cuando estamos haciendo este análisis, se ponen a llorar y me dicen, ahora entiendo por qué mi madre siempre de niño me decía, es que tú nos vas a salvar de la pobreza, tú nos vas a salvar de la pobreza. Pobre, pobre niño. Entonces, claro, crece con el sentido, con el sentimiento del deber de que sí, yo tengo que ayudar a mis padres o a mi clan familiar a salir de esa posición social, esa posición económica donde están. Y si no lo hago solo para mí, me voy a sentir culpable, porque ¿qué es lo que alimenta al ascendente Piscis cuando cree que no lo ha hecho debidamente o correctamente, según lo que espera la familia? Le alimenta la culpa. De hecho, muchas veces la familia lo hace sentir culpable. Le dice, nos has abandonado, hijo o hija, nos has dejado, o te has preocupado más por ti, o te has ido lejos y ni siquiera nos llamas. Entonces, claro, si es ascendente Piscis, pues se carga de ese sentimiento de culpabilidad y por supuesto no está tranquilo. Oye, es que Hay, Enzo, si me siento culpable, ¿qué necesita un culpable? Castigo. Entonces, castíguenme, lacérenme y me autocastigo y me autoflagelo y me la tal cual lo vivo que has dicho, saboteando. el autocastigo. Para Piscis, por ejemplo, el poder redimir sus culpas es a través de imponerse un autocastigo. Y ese autocastigo que se impone Piscis, muchas veces se trata de que no se permite tal cosa, no se la merece, no se aprueba. Entonces es como termina dándose lástima a sí mismo. Y es una posición penosa en la que pueden caer en ocasiones en esas trampas psicológicas los ascendentes Piscis, pero hay muchas relaciones con estas trampas psicológicas. Son muy concurrentes en este modelo de personalidad. Así como hay cosas tan valiosas, tan cualitativas del ascendente Piscis, porque las hay, muchísimas, a nivel de talentos, a nivel de posibilidades, ¿no? De desarrollo. De igual manera, aquí
vamos a lo mismo que hemos hablado, es cómo la persona se dispone a poder desarrollar la mejor parte que tiene y a poder liberarse de aquello que lo ata, lo condiciona o lo esclaviza a un modelo de vida. ¿Entienden? Que es allí donde tenemos el libre albedrío nuevamente. Nos falta Escorpio, cuidado. Eso te iba a decir, que nos podíamos saltar a Escorpio. No, ni se te ocurra saltar un Escorpio. Un ascendente Escorpio en este momento no lo podemos saltar por ningún motivo, porque, mira, sería que nos cayera en el programa la maldición escorpiana. Entonces, así como nos puede bendecir Escorpio, bueno, vamos a quedarnos con la parte más bendita, ¿no? De Escorpio. Mira, con Escorpio ascendente hay un regente tan valioso que es Plutón, que también juega un papel tan pesado en el tema de la relación de lo que viene sistémicamente hablando, que no es solamente ya ni siquiera por parte de los padres, sino de lo que está todavía más atrás de los padres. Entonces, ¿qué pasa con esa energía plutoniana? ¿Qué viene a reparar el ascendente Escorpio o ese Plutón en el ascendente? Viene de alguna manera a catalizar, a depurar los pecados de la familia. Es un depurador. Por eso yo le llamo, es el catalizador. Es el hijo catalizador. El hijo que viene a... Por eso también puede ser un hijo que repara, o también a veces es un hijo reemplazo, o fue un hijo no deseado, o muy deseado, mira los extremos otra vez de Escorpio, o muy deseado, o no deseado para nada. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa con Escorpio? Que siempre juega con las dos partes del sistema familiar, con las luces y las sombras del sistema familiar. Y puede llegar en un momento de gran transformación para la familia, puede llegar después de un duelo, después de una pérdida, después de una muerte, después de un proceso doloroso, y llega esta criatura que se puede convertir en la bendición del sistema o se puede convertir en un obstáculo para el sistema. ¿Ven? De ahí es que Escorpión, el ascendente Escorpio, tenga como función el papel de liberar a la familia de algún modelo, de alguna circunstancia que ha estado una y otra vez dando vueltas, llámense síndromes aniversarios, llámense secretos, llámense traumas, llámense duelos congelados, pues ahí también está el papel de liberación, de liberador que juega el ascendente Escorpio. Es el que de repente se tiene que hacer cargo de las herencias que han estado mucho tiempo paralizadas en la familia, o de aquello que no se quería hablar y viene el ascendente Escorpio y lo destapa. Aquella persona con ese Plutón en el ascendente y lo destapa o lo deja fluir. ¿Saben cómo a veces veo la función que juega el ascendente Escorpio? Como la función de los fontaneros. La fontanería está tapada, algo no deja que el agua corra, ¿no? Y viene el fontanero y ¿qué hace? ¡Clan, clan, clan! Desatasca y todo fluye. Pues así juega muchas veces un papel de fluidez, ¿no? De poder dejar que siga su recorrido, lo que tiene que seguir, independientemente lo que sea, visto desde una buena o mala conciencia de la familia, pero lo que hace Escorpio es catalizar. Y el catalizador no es ni bueno ni malo. Simplemente es alguien que viene a procurar o a generar un cambio en su sistema. Porque lo están necesitando, pero lo que pasa es que lo están necesitando, no es que vino gratis, lo están pidiendo inconscientemente. Sí, ese bebé, fíjate que cuando hay un Plutón muy cerca al ascendente, también la misma mamá pudo tener un problema en el parto de vida o muerte. Totalmente. Y lo que está marcando precisamente es eso, nada que nos acerque más a la vida que frentear a la muerte. Así es. Y el ascendente en Escorpio o Plutón allí es como, vivan, porque nos estamos muriendo en una pasividad horrible. Entonces Plutón y el ascendente viene a decir, rompe un esquema
Hay un cambio trascendente, hay una pérdida, también he visto duelos frecuentes antes o después del nacimiento, en donde lo que me está confrontando es con la vida, con una evolución, con un cambio. Y otra cosa que también cumple el ascendente Escorpio, Martín y Juan Carlos, es ser como el que viene a despertar aquello que ha estado en letargo, aletargado en la familia. Si mi padre no ha terminado de espabilar, si mi madre ha estado aletargada por ciertas circunstancias o creencias que ha establecido, ese ascendente Escorpión se va a encargar precisamente de despertarlos. Se va a encargar de romper con esa creencia o con esa situación que ha estado coagulada, más que congelada, coagulada en la familia. Como la sangre, ¿no? Cuando se coagula, pues tal cual. Muy interesante. Coagulada y putrefacta, que necesita una liberación. Una liberación, una expulsión. El poderlo como también desenterrar, ¿no? O despertarlo. Despertarlo de ese sueño pasivo, ¿no? Que hay también. El gran revelador de los misterios y los secretos ancestrales. Ese familiar que se suicidó y que nadie es capaz de decir que se suicidó, o el género de otro familiar que nadie es capaz de decir que es homosexual. Destapar, o que, ¿sí? destapar, Entonces, destapar. Y destapa. Es un gran destapador. Enzo, Así que siéntense muy orgullosos los ascendentes. Todos los ascendentes. Estamos esperando tus libros, Enzo. Aquí echado están en camino. Del agua, al agua. Están en camino. Están en camino. Así como ya está en marcha el proyecto de Almas. El proyecto de Almas, ¿no? La Alianza Mediterránea Astrológica, donde ustedes ya tienen su lugar ya asignado. Yes. Y los están esperando como agua de mayo. Así que ya he quedado comprometido ante el público entero, ¿eh? Bueno, hermano, con mucho gusto. Enzo, qué tertulia tan sabrosa, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo encantadísimo, de verdad. Muy encantado con ustedes. Tocaste ahí otro tema que hay que hacerle agenda a ese tema. El prenatal, la carta gestacional, ¿no? Claro que sí. Un tema bastante... Sí, es un señor tema, un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Y quería recordar, aprovechando y que ustedes me lo permitan, que ya para el mes de febrero 2022 ya comenzaré la nueva formación de astrogenealogía, ¿no? Para las personas interesadas en la formación de astrogenealogía, que dura 14 meses, 1 año y 2 meses. Es una formación bastante completa, donde todos estos temas que hemos ido abordando, que hemos ido estableciendo, analizando, van a estar en desarrollo siempre en esta formación. Y muchos más. Debajo acá del video en YouTube encuentran los enlaces a las redes de Enzo. Muchas gracias. Para que lo contacten. Sí, una aclaración. Cuando trabajamos, la hago para aclarar. No se trata de hablar cosas negativas de los ascendentes, no. Estamos hablando de que cada ser humano trae un propósito, un sentido. Es único, pero como la semilla que se siembra trae un genoma, una síntesis que tiene que ver con la ancestralidad. De hecho, cada ser humano está desarrollando el mandato sistémico, y eso es bueno verlo así. La herencia de mi padre, de mi madre y de mis ancestros está presente en mí, está presente en mí que está en el ADN aquí, no lo puede negar. Y a través mío se desarrolla de una manera única. Entonces no es hablar de manera negativa, lo que Enzo nos está mostrando no está haciendo una descripción psicológica de los ascendentes. Los ascendentes tienen unas posibilidades. Es más, Dujo Al-Kula, el maestro tibetano, habla del propósito como alma. Por eso hablé atrás, de que había que tener en cuenta la visión. Y la visión que Enzo nos plantea es frente a los mandatos o lealtades familiares que no son propiamente lo que yo vine a desarrollar. Lo voy a tener en cuenta, pero necesito trascenderlo. ¿Y cómo los trasciendo? No es huyendo del sistema ni huyendo del mandato, sino transformándolo en mí para ofrecerlo como las hojas del árbol y los frutos del árbol para ofrecérselo al mundo, y los que no se ofrecen caen y se vuelven otra vez en el sistema, en la tierra, se vuelven
¿qué? Abono. Entonces, mis actos, mi historia, abona el sistema. Los ancestros a través mío se están liberando o se están condenando, sepámoslo o no. El hecho de no saberlo no quiere decir que no tenga un efecto. Yo estoy afectado. O que no pasó. O que no pasó. El hecho de no saberlo no significa que no pasó. O eso Claro. los niños no lo vieron, no, los niños no lo vieron, lo sintieron y lo captaron, ven rostros. Es más, como no hay ese yo tan elaborado, precisamente no hay filtro, hay menos filtro. Entonces es una invitación a crear conciencia, úsenla, si les parece bien, maravilloso, y si no les parece bien, maravilloso. Que tengamos la libertad de tomar lo que cada uno sienta que es válido para sí. ¿Qué zen eres? Eres muy zen. Me gusta eso. Es que estoy sentado. Estoy haciendo sentado. Y ahora después de cerrar voy a hacer sentado, a almorzar sentado. Oye, qué bueno, que tengan buen apetito, de verdad. Muchísimas gracias nuevamente a los dos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias y a todos los que nos han acompañado. Hasta la próxima. Entonces, esta noche no tenemos reunión de domingo con Martín, porque la pasamos para esta hora por aquello de que Enzo está en España y también acoplar un poco nuestro público español. Muchas gracias, Enzo, y nos vemos entonces en una próxima. Ya cuadraremos. Gracias. Hasta pronto. Bueno, gracias a nuestros oyentes. Abrazos.